Y a partir de este momento, quiero que empieces a visualizar qué es o qué es lo que tú ves. ¿Qué es lo que trataba de impedir que tú hablaras? ¿Qué ves, Rosalía? ¿O a quién ves? ¿Perdón? Blanco. ¿Luz blanca? Bueno. Ok, ¿qué más? Camina, pero si tú estás caminando hacia la luz, quiero que te vayas en este momento hacia un lugar donde tú hayas adquirido alguna fobia o tengas algún recuerdo doloroso. Vamos a dejar esa luz allí. Ya vimos que eres capaz de ver la luz. No la necesitamos en este momento, pero le pedimos a tus guías espirituales que se conserven allí. Yo por mi parte le pido al Arcángel Miguel que se coloque atrás de ti, al norte de tu cabeza, para que te proteja. Le pido a tu ángel guardián, a tu ángel de la fecha de tu nacimiento, a tu ángel del zodiaco y a todos tus guías personales que se hagan presentes a partir de este momento y que cubran tu cuerpo con un halo protector. A partir de este momento, aunque tú tengas frente de ti cualquier energía negativa, no te afectará. Si tú sientes miedo, si tú sientes dolor, vas a apretar tu mano y me lo harás saber. Si tú puedes externarlo, tú puedes hablar. Y a partir de este momento te digo, Rosalía Nayeli, que me digas qué experiencia has escogido, qué es lo que ves. ¿Qué estás viendo? Puede ser de día, puede ser de noche, puede ser en esta vida o puede ser más atrás. Lo que llegue a tu mente está bien. ¿Qué estás viendo, Nayeli? Le vamos a decir a tu guía o a tu yo superior que se quede allí y que espere para cuando sea necesario enviar a alguien a la luz. Tú no vas a ir hacia allá, todavía no. Quiero que vayas a buscar ese recuerdo que te ha afectado en alguna etapa de tu vida. Búscalo, encuéntralo, ve por él. Lo primero que llegue, eso es lo correcto, eso está bien. ¿Qué está pasando? ¿Es de día o es de noche? De día. Vamos a liberar tu garganta para que puedas hablar con más soltura, que puedas hablar un poquito más fuerte para que podamos escucharte. ¿Qué pasa? Es de día. Nada, es de día, no pasa nada, bueno. ¿Ves algo más? ¿No ves nada? Ok. Vamos a hacer de cuenta que estás cerrando los ojos y que vas caminando por algún lugar. Empieza a tocar, como si estuvieras en la oscuridad, aunque sabes que es de día afuera. Camina, empieza a caminar
Con tus manos sientes y percibes algo. Si tocas algo, si chocas con algo. Camina, camina, camina. Se ríen. ¿Quién se ríe? ¿Quién? Gente. ¿Escuchas voces que se ríen? Ok. Vamos a hacer que abras los ojos en ese momento. Escucha y ve la claridad y dime qué estás viendo. ¿Quién se ríe? ¿Qué gente? Ok. ¿Cuántos años tienes allí? 20. Vamos un poquito atrás de ese momento en que la gente se está riendo. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué se está riendo la gente? Porque tocan la puerta, la abren y se ríen. ¿Cómo es esa gente y por qué se está riendo? ¿Les preguntas? ¿Es tu casa? No. Gente antigua. Ok, vamos a ir un poquito atrás, vamos a ver qué estás haciendo tú allí. ¿Qué año es? Busca. Vete entre las calles y busca algún periódico, alguna estación de radio. ¿Qué año es? ¿Estás sola? Imagínate que no estás sola, que estás entre la multitud, entre las calles. Ve, muévete desde allí donde tú estás, muévete y busca las calles, las casas. Si encuentras a alguien por allí, pregúntale. Dile dónde estoy y qué año es. Busca, tú eres espíritu. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tienes enfrente? ¿Un qué? Una señora. Ok. Yo debo de saber dónde estoy. Bueno, deja entonces a la señora porque no sabe ni lo que dice. Vamos a seguirnos, sigue caminando. Busca algún lugar donde haya un periódico, quizá un señor que esté sentado leyendo algún periódico. Camina y cuando estés ahí me dices, le puedes preguntar o te puedes asomar a su periódico y puedes ver la fecha. Acuérdate que tú eres espíritu, quizá ni se dé cuenta que estés allí. 1-9. 1910. 1910. Y ahora quiero que vayas hacia un lugar donde tú puedas verte. Quizá un espejo, quizá un cristal, o quizá algún lugar donde pueda reflejar tu imagen. ¿Cómo eres? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿O cómo te sientes tú? ¿Eres mujer? ¿Cómo te llamas? Lo que llegue a tu mente está bien. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Dala? ¿Dala o Dalia? ¿Dalia? Dalia. Dalia, ¿me puedes decir a qué te dedicas en ese lugar? ¿Puedes decirme ahora que ya sabes que estás en 1910?
¿Qué ciudad es? ¿Perdón? Pirámides. Egipto. A las pirámides de Egipto. ¿Cómo estás vestida, Dalia? De blanco. Ok. Blanco y una especie de corona con rayas azules. Estás sola. ¿Por qué estás sola? ¿Tú tienes mucho dinero? Tienes mucho dinero, pero estás sola. ¿Por qué estás sola? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu familia o con tu pareja? ¿Por qué estás sola? Tus papás murieron y te quedaste sola. ¿No tienes más hermanos? ¿Y de dónde salió tu dinero? ¿De tus papás? ¿Es herencia? Pero si tienes mucho dinero, ¿por qué no tienes sirvientes? ¿Por qué no tienes tu casa o si tienes casa? Estás sola y no te gusta estar con nadie. ¿Por qué te gusta estar sola y no te gusta estar con nadie? ¿Por qué ese resentimiento con la vida o con las personas? Tú sabes que muchas veces nosotros necesitamos de alguien para poder traernos un vaso con agua si es que estamos enfermas, o cuando menos compañía. ¿Por qué sentirte y desear estar sola? ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tienes, Dalia? 20, eres muy joven. ¿Nunca has tenido novio? ¿No tuviste hermanos? ¿Qué pasó para que tú desees estar sola? Vete más atrás. 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3 años atrás en esta misma vida donde eres Dalia. ¿Qué está pasando? Cuando vivían tus papás o quizá algo sucedió. ¿Por qué tú no deseas estar con alguien? Siempre estabas con tu mamá y con tu papá. Eras una niña consentida. ¿Nunca tuviste amiguitos? No. Entonces tu resentimiento es con la vida por haberte quitado a tus padres. ¿Y tú te sientes feliz de estar sola? Sí. ¿A qué te dedicas? No. A nada. Solo a gastarte tu dinero. Pero si yo te estoy viendo en este momento que eres una chica muy hermosa, ¿no crees que sería conveniente que tú buscaras un esposo? No. ¿Por qué? ¿Tienes coraje hacia la vida? No tienes a tus papás. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Tus papás están allí. ¿Tú no los has sentido? ¿No sientes su protección? Sí. Ah, mira, entonces sí los has sentido. Ellos están ahí, nosotros somos espíritus y nuestra alma jamás muere.
¿sí? Quizá ellos están cuidándote desde donde están, o quizá ellos se están preparando para venir en alguien más que te pueda ayudar, que te pueda amar, quizá en un hijo, quizá en un nieto, qué sé yo. ¿Por qué negarte el tener una familia, una hermosa familia? ¿Tienes miedo? ¿De qué? ¿De que te los quiten otra vez? Pero bueno, tú el día de mañana que tú vayas a morir, tú no te vas a ir, tú vas a regresar. Entonces hay que aprovechar los momentos para que tú puedas tener una familia, ¿sí? Y no tienes por qué perderla. ¿Qué les pasó a tus papás? ¿Quién los mató? ¿Qué pasa? ¿Quién los mató? 1, 2, 3. Si es doloroso para ti, te pido que veas la imagen desde fuera. ¿Qué pasó con tus papás? ¿Les quitaron su dinero o solamente los mataron y no alcanzaron a llevarse el dinero? Los mataron por el dinero. Querían su poder. ¿Tú estabas allí cuando los mataron? ¿Y a ti no te hicieron nada? ¿Te guardaron? ¿Te escondieron tus papás? Por eso no te hicieron nada. Bueno, mira, la ley del universo es muy sabia. Esas personas que quitaron la vida a tus padres estaban allí para que tus padres terminaran su proceso. Es un aprendizaje. Y a ti te están demostrando que tú tienes que aprender a ser fuerte. No sentir rencor, porque el día de mañana regresarán a ti, en esta o en otra vida. Así que perdonamos a esos seres que mataron sin saber qué estaban haciendo. ¿Quieres perdonarlos? Vamos a perdonarlos porque no saben siquiera lo que habían hecho. Por unas cuantas monedas, ellos le quitaron la vida a alguien que tenía que terminar en ese momento y de esa forma por alguna razón del universo. Quiero que tú te plantes en esa escena y que cambiemos la escena a partir de este momento, porque tú eres espíritu y puedes viajar en el tiempo. Quiero que veas a tus papás, quiero que los visualices, que los pongas frente de ti y que les digas que los amas. Díselo. Los amo, los amo, los amo. Y les pido que perdonen a esos personajes que ayudaron a que ustedes terminaran su proceso. Y yo los perdono y los libero. Repite. Y a partir de este momento no siento más miedo. Repite. No siento más soledad, ni rencor hacia las personas por temor a perder lo que es mío. Así es, hecho está. Y en este espacio que está quedando aquí, vamos a poner ese paisaje hermoso que a ti te gusta, ese mar resplandeciente, esa brisa del mar. Siéntate frente a las olas, inhala esa brisa hermosa, inhala y exhala, inhala y exhala, inhala y exhala. Y ahora, Dalia, quiero que te vayas a través del tiempo y te ubiques al momento en que termina tu vida. ¿Qué estás viendo?
tus hijos? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Están contigo? ¿Ya perdonaste? ¿Te sientes contenta de haber tenido esa familia hermosa? Ok, bueno, quiero que los abraces en este momento, que les digas que siempre los vas a estar amando y cuidando. Que ya no tienes amor, ya no tienes miedo, ya no temes a la soledad. Y que ese hueco lo has llenado con amor. Perfecto. Y ahora quiero que vayas hasta el momento en que se abre la puerta, ves a esas personas que no conoces y se están riendo de ti. Quiero que la visualices de diferente manera, que a partir de este momento tú veas que te dan la bienvenida, te saludan cordialmente y te dicen que pases si es el hogar de ellos. Y si es tu hogar, desde donde tú abres la puerta y ves que ellos se reían, a partir de este momento tú estás viendo que son visitas que están llegando hasta tu hogar y que tú los estás recibiendo con completo cordialidad y amor, si son parte de tu familia o lo serán en un futuro. ¿Me dices si lo visualizas de esa manera? Ya no hay nadie, ¿ya se fueron? Ok, bueno, entonces vamos a implantar que cuando llegue alguien que tú no conozcas, tú lo recibas con cordialidad y que no tengas temor de lo que ellos digan, porque lo que digan no te afecta. ¿Está bien? Ok, entonces a partir de este momento quiero que todo ese recuerdo, si te duele, lo olvides. Y si sientes que fue una enseñanza, reténlo dentro de ti para que tú lo puedas llevar a cabo todos los días. El aceptar a las personas que no conoces, el sentir la necesidad de que te apoyen, el sentirte acompañada de las personas que te rodean, las personas que te aman, amar y ser amada. A partir de este momento lo vas a aceptar. Y ahora quiero, Rosalía, que vayas dentro de ti y busques otro momento doloroso que te haya ocasionado fobias, angustias, quizá el momento en que has adquirido ese trauma por haber pensado que tenías VIH hace 2 años. ¿Qué pasó? No te escucho, ¿puedes hablar un poco más fuerte? ¿Quién te dijo? Una amiga. ¿Tu amiga era doctora? Y entonces, ¿cómo es que ella te dice con toda seguridad que tú tenías VIH? ¿Le estaban haciendo a ella unos tatuajes? Ajá, un chavo le estaba haciendo unos tatuajes. ¿Y a ti te hicieron también? Él tenía SIDA. ¿Los tatuaron con la misma aguja? ¿A ella y a ti? Y tú, a ver, regrésate al momento en que te están tatuando o que está tatuando a tu amiga. ¿Fueron juntas a hacerse el tatuaje? Ok. Quiero que te visualices desde arriba y que veas la escena. ¿En qué momento el chico se corta? ¿En algún momento tú viste que el chico se corta? Cuando te empieza a hacer el tatuaje a ti y él se corta. Entonces, ¿cómo es que aseguran ustedes que tienen SIDA?
ella me lo ¿Cuántos años tenías tú hace 12 años? Tenías 24 años. 18. Ok. 18 años. Ah, con razón, es que tú estabas pensando si estabas muy jovencita. Vaya tonterías. El SIDA no se contagia por el simple hecho de convivir con una persona que tiene SIDA. ¿Correcto? Entonces, ¿perdonas a esa amiga que no sabe lo que dice? A partir de este momento tú vas a decir, ay, cómo me encantan tus bromas. Eso no puede ser posible. Te perdono. Perfecto. Ah, qué amiga, que no sabía ni de lo que decía. Bueno, y a partir de este momento quiero que disfrutes tu tatuaje si todavía lo tienes, porque no pasa nada. ¿Correcto? Bueno. Ok, y ahora vamos. Ya vimos que tus inseguridades era por tu experiencia pasada. Ya vimos que ese trauma que tenías de hablar en público también sabías que era porque algunas personas se habían reído de ti y no sabías ni de qué se trataba, ¿verdad? Entonces vamos a perdonar también a esos seres que se rieron, que no sabemos ni por qué se rieron, ¿sale? No tiene importancia. Tú eres un ser de luz, tú eres un ser pensante, un ser muy inteligente, que no le importa lo que diga la gente, porque muchas veces hablan por envidias o por malas voluntades. Entonces eso ya no te va a afectar a partir de este momento. Y tú a partir de este momento vas a abrir tu canal de la garganta para que tú puedas hablar en público, puedas externar todas tus emociones. Porque abriendo tu chakra número 5, que es el chakra de la garganta, tú vas a poder eliminar esa tosecita que se externa en este momento, esa sensación de tener algo en la garganta o algo que no te deja hablar, ¿correcto? Bueno, perfecto. Entonces allí ya sanamos esa parte y ahora vamos hasta ese momento donde tú sientes que te ahogas en el mar. Ve y busca. ¿Qué está pasando? Te fuiste con unos amigos al mar y tu mamá no sabía y te estabas ahogando. Un amigo te sacó. ¿Cuántos años tenías allí? 13. ¿Tú sabías nadar? ¿Y por qué, si no sabías nadar, por qué entraste? Por tonta. Por quedar bien con tus amigos. ¿Y qué pasó? ¿Fue una apuesta? Por quedar bien con ellos nada más. Y eso te está impidiendo que ahora tú puedas lograr nadar. ¿Te gustaría aprender? Ok. Entonces ahora, en el 2015, que ahora regresas al 2015, tú te das cuenta de que eran cosas de niños y que eso solamente fue una travesura. Quiero que te regreses hasta el momento en que tú estás caminando o estás tratando de nadar hacia adentro. Quiero que vayas caminando y vayas sintiendo cómo toca tus pies la arena. Cuando ya no sientas más, te detienes y empiezas a levantar tus pies y empiezas a patalear. Pie derecho, pie izquierdo, levanta tus brazos y empiezas a impulsarte. Brazo derecho, brazo izquierdo y ya estás nadando.
Y ese momento en que tú sentías que te estabas ahogando, solamente fue un instante. Y eso te impulsó a que tú pudieras darte cuenta que sí sabes nadar. Solamente era cuestión de unos movimientos y de decidirte. Quiero que visualices tu interior y que me digas si ese polvito que sientes en la garganta es porque tú sentías la sensación de ahogo. ¿Sí? Bueno, lo vamos a retirar entonces porque eso nunca sucedió. Jamás sucedió. Al contrario, fuiste una chica valiente. No necesitó entrar nadie a ayudarte. Tú saliste por tu propio pie. ¿Te estás viendo de esa manera? Ok, ¿estás nadando? ¿Te sientes feliz? ¿Te estás riendo? Porque te estás dando cuenta que no necesitaste de nadie para empezar a nadar. Y a partir de este momento tú dejas grabada esa orden y esa sensación dentro de ti para que el día de mañana, cuando tú desees ir a la playa o a una alberca, a un cenote, tú puedas perder el miedo para nadar, porque tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. En alguna de tus vidas pasadas, fuiste una gran nadadora o un gran nadador. Quiero que traigas esa vida a tu presente y a tu mente y que te dé la habilidad para poder saber cómo vas a manejar tus manos, tus pies y tu cuerpo cuando entres al agua. Quiero que traigas alguna de tus vidas pasadas donde tú fuiste un gran nadador o una gran nadadora. Cuando ya estés ahí me dices. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Chico o chica? Chica. ¿Cómo te ves? Joven. ¿De cuántos años? 25. ¿Y dónde estás? ¿Cancún? Ok. ¿Isla? ¿En cuál de ellas? En una isla. Ajá. ¿Y cómo te ves? Con mucha gente. ¿Perdón? ¿Dando un curso? ¿Tú estás dando el curso? Ah, concurso, perdón. ¿Tú estás participando? ¿Vas a participar a nado? Perfecto. A ver, en una isla. ¿Vas a atravesar la isla hacia la playa de Cancún? Ándale, perfecto. A ver, cuéntanos, ¿cómo va? ¿Cómo está el asunto? Mira qué bonito. ¿Qué más ves? Mucha gente. Aplausos, bendito, mira qué bien. Ok. ¿Cómo te llamabas ahí o cómo te llamas? Ceci. Ok, Ceci. Bueno, Ceci, te vamos a pedir en esta ocasión que te transportes al año 2015 y que entres en tu propia mente, que ahora se llama Rosalía, y que le infundas ese valor para que ella pueda ser igual que tú, una nadadora. No importa que no sea profesional, simplemente que pierda el miedo al agua.
Ceci, ¿puedes implantar esta orden en Rosalía? Perfecto. ¿Le vas a quitar ese miedo? Tú fuiste valiente. Ok. Vamos a darle esa valentía a Rosalía para que en este año presente ella pueda ser igual que fue cuando eras tú en aquel año. No vamos a preguntarle. No es necesario. Perfecto. Gracias, Ceci, por tu ayuda y tu cooperación. Que el universo te bendiga y se quede en el alma de Rosalía. Perfecto. Y ahora vamos hasta ese momento cuando eras niña y cuando sentías la presencia de seres de otra dimensión de manera inexplicable. Quiero que también te ubiques en el momento en donde alguien habló con el nombre de la Santa Muerte. Búscalo. Ve. Y me dices si es de día o es de noche. De noche. ¿Cuántos años tienes? 22. Ok. ¿Qué está pasando? Sueñas. ¿Qué estás soñando? ¿Quién te está diciendo que le reces y que la adores? La niña blanca. ¿Quién te dijo que se llama niña blanca? Tu prima. Y tu prima te dijo que si tú le rezabas o tú la adorabas, ella te iba a cumplir algo especial. Ok. ¿Y ella se te presentó a ti? ¿Qué te decía? ¿Y qué te iba a dar ella? ¿Qué es todo? ¿Qué te ofreció? Dinero, poder, vida eterna. Ah, caray. Vida eterna. Ok, la vida eterna, Rosalía, ya la tienes desde antemano, desde tu primera vida álmica, desde tu primera encarnación, tú ya tienes la promesa de tu vida eterna. El poder ya lo tienes. El poder ya lo tienes porque lograste vencer a todos tus hermanitos que venían en camino cuando fue la estampida de espermatozoides y solamente tú lograste entrar en tu madre. Ese fue el poder. Esa es la batalla que tú ganaste, igual que Ceci. Dinero tenemos todos los días porque no nos quedamos sin comer. ¿Te has quedado sin comer algún día? ¿Te ha faltado algo? ¿Has necesitado toda esa riqueza que tú te imaginabas? ¿Para qué necesitamos a la niña blanca? ¿Verdad que no? Ok, algún día nos encontraremos con ella, pero todavía no es este momento. Quiero que me digas de qué color era su vestido. Negro. Entonces ya no era la niña blanca, ¿verdad? Ya no era blanca. Si fuera niña blanca, traería su vestido blanco. Bueno, yo te voy a comentar algo. Quizá tú no has escuchado y quizá tu mamá sí sepa quién es. Hablamos del arcángel Azrael. El arcángel Azrael es el ángel de la muerte. Es el nombre real de ese personaje que a ti te dijeron que adoraras. No necesita de adoración, porque él sabe cuál es su cometido. Y su misión de Azrael es ayudar a que trasciendan las almas hacia el lugar que le corresponda, de mano de los ángeles y arcángeles de luz. Él no importa que sean seres de oscuridad, él los va a tomar
de la mano en su momento. Pero los seres de oscuridad se valen de ella para poder ofrecer cosas que saben que lo único que te va a hacer es aprisionar tu alma. ¿Estás consciente de ello? Ok. ¿Te perdonas a partir de este momento de esos pensamientos y ese deseo que pudiste haber tenido alguna vez? Quiero que repitas tu nombre en tu pensamiento 3 veces junto con tu fecha de nacimiento. Porque allí quizá quisiste hacer o hiciste algún contrato que no es válido ante los ojos del Creador. ¿Ya lo repetiste? Ya. Ok. Yo me perdono y me libero de cualquier pensamiento negativo, de egoísmo, de avaricia y de malos sentimientos hacia los demás. Repite nuevamente hasta que sean 3 veces. Yo me perdono y me libero de cualquier pensamiento, de cualquier contrato negativo que hubiera hecho que yo sintiera avaricia, egoísmo, malos pensamientos contra mí misma y con los seres que me rodearan. Yo me perdono y me libero de cualquier pensamiento, obra o omisión que yo hubiera creado a partir de ese pensamiento. Así es, así es, así es, hecho está. Amén. Ok, y quiero que visualices a tu prima. Y si sabes su nombre, quiero que lo repitas 3 veces y le digas: yo te perdono y te libero por esa información errónea que tú me diste en aquel momento. Repítelo 3 veces, por favor. Una vez más. Así es, así es, hecho está. Amén. Ok. Tú me dijiste que desde niña tú sientes presencia de seres y de situaciones paranormales. Quiero que me digas de dónde viene esa percepción. Estando despierta, ¿ves? ¿Qué ves? ¿Ves tu casa? Cosas chiquitas, niños. ¿Esos niños que ves tienen cuerpo? Sí. Quiero que te acerques un poquito y les veas los ojos. ¿Cómo son sus ojos? Niños traviesos. Quiero que pases tu mano etéricamente sin que lo llegues a tocar y que me digas si sientes frío o sientes calor que emana de ellos. Calor. Ok. No son malos. Quiero que me digas si son los que le llaman en algún lugar chaneques o aluches. Uno sí, mamá. Uno sí y uno no. Sí. ¿Cuántos son? Dos. Son 2. ¿Los ves continuamente o solamente los viste una vez? Varias veces. ¿Desde hace cuánto tiempo? 7 u 8 años. ¿Tú sientes que ellos te protegen? No me protege, pero me estoy conmigo. Ah, ok. No Más te, juegan, corren. no
no te protegen, pero juegan contigo, no te hacen daño. A ver, quiero que les preguntes si tú les pusieras un dulce o un poquito de agua, si ellos se irían. ¿Sí? El duende sí y el niño no. El niño quiere jugar con los duendes. Con los niños. ¿Los niños de quién? ¿Tuyos? De tu hermana. Ok. No es malo. Quiero que te acerques a ese niño y que le preguntes quién es. No lo toques. Lo mataron. Aquí cerca. Tú te lo trajiste. Pregúntale qué le sucedió. Se quemó. Se quemó la casa. Pregúntale si él sabe que ya no está vivo. Él dice que está vivo. Tú lo estás viendo también como si estuviera vivo. Quiero que acerques tus manos y que veas si sale calor de él. ¿Es calor de cuerpo humano o es calor más que un humano? Cuerpo humano como tus hijos. Pregúntale qué desea, por qué está aquí. Son traviesos todos, ¿no? Que son traviesos. Quiero que le digas si él conoce a los ángeles. Sí, que es una... Cuida. ¿A él lo cuida? Él cuida a todos los niños de aquí. Él cuida a todos los niños. Sí. Él es angelito de Dios. Él es Ok. Bueno, te voy a comentar algo, Rosalía. Los angelitos nunca han tenido cuerpo. Siento tener que decirte que ellos solamente son energía. Los seres que tienen cuerpo no pueden ser ángeles aunque quieran proteger a alguien. Le vamos a dar las gracias a ese niño y le vamos a decir que vamos a invocar a su ángel de la guarda para que lo acompañe hacia el lugar que a él le corresponde. Dile que él va a estar feliz allí en la luz, lo vamos a llevar hacia el lugar donde va a haber muchos angelitos, muchos niños como él también. Invítalo. ¿Quién está llorando, él o tú? Rosalía. No quiere irse. Quiero que te acerques y que observes sus ojos. Y quiero que me digas si reconoces a alguien. Es tu bebé. Ok, ¿tú perdiste un bebé? ¿Hace cuánto tiempo? Saca ese recuerdo doloroso. ¿Qué pasó, Rosalía?
Tú lo perdiste dentro de tu panza, nunca lo conociste. ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo? 5 meses. ¿Fue provocado o fue provocado? ¿Te sientes culpable de ello? ¿Por qué se fue? Me pegaron. Te pegaron. Y tú no lo dejaste ir. ¿Te sientes culpable de ello? Sí, Por no cuidarlo. ¿Pero te sientes culpable de no haberlo dejado de ir? No te sientes culpable. Ok. Te voy a comentar algo. Él vino esos 5 meses a enseñarte algo. Todos somos maestros de todas las personas con quien interactuamos. Quiero que regreses y me digas qué fue lo que cambió en ti a partir de ese momento. ¿Fue algún aprendizaje que tú tuviste? ¿Qué pudiste haber aprendido de esa pérdida? Aprender a cuidar más. ¿Es por eso que tú sientes temor de perder a tus hijos? Bueno, yo te voy a comentar otra cosa. Si tu bebé no se ha ido, es porque tú no lo has dejado partir. Él no puede ser ángel porque tuvo un cuerpo dentro de ti, pero a la vez él se está perdiendo la oportunidad de ir y retomar otro cuerpo más y regresar quizá hacia ti o cerca de ti. Puede ser en un hijo, en un sobrino, puede ser en un nieto, en un bisnieto, en un nieto. El tiempo no existe, pero él está aprisionado en esta dimensión y eso no es sano para su alma. ¿Estás consciente de ello ahora? No importa que él desee estar aquí, jugar con sus primos, no importa. Él ya no pertenece a esta dimensión. Vamos a dejarlo ir, ¿qué te parece? Él va a seguir ahí contigo, en tu corazón. Lo vas a seguir amando. Pero él te promete que puede regresar a ti si tú lo dejas partir. ¿Ok? Entonces, vamos a pedirle a su ángel guardián. ¿Tú le diste un nombre? ¿Ya tenías nombre para él? ¿No? ¿Ok? ¿Quieres darle un nombre en este momento o quieres dejarlo ir así? Así. ¿Ok? Dile tú como su madre que tome la mano de su ángel de la guarda. Y vamos a pedirle al arcángel Gabriel y al arcángel Chamuel que lo custodien hacia el lugar que le corresponde, que es la luz. ¿Por qué? Porque él no tuvo tiempo de poder hacer algo ni bueno ni malo, aunque él tenga su karma de otras vidas. En esta vida él ha ganado mucho karma, y eso siéntete feliz, porque él ha avanzado, él dio su vida para que pudiera él mismo avanzar y darte a ti un aprendizaje. Siéntete feliz por ello. ¿Estás consciente? ¿Quieres abrazarlo? Ya lo abrazaste, perfecto. Entonces entrégaselo a los arcángeles y a su ángel de la guarda. Dile que sus primitos le agradecen el tiempo que pudo haber estado con ellos. Y que su inconsciente lo va a recordar y lo va a amar. Quiero que me digas qué ves. Si tú estás viendo su partida, cómo lo llevan. Imagínatelo. Qué hermoso, qué bella sensación. Porque esa alma la estás enviando hacia la luz. A que vaya y busque
su nuevo cuerpo, su nueva experiencia, su propia experiencia. Cuando hayas terminado, me dices, ok, vamos a sacar ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de culpa quizá que tú sentías, y vamos a poner ahí el mismo amor de tu hijo y de tus demás hijos. Si quieres agregar el amor de tus sobrinitos también, adelante, no hay problema. Abrázalos a todos y dile que tu bebé está bien, que todo está bien y que todo está en orden a partir de este momento en tu propio universo. Cuando ya estés lista me dices, me llegó esto, y colocas el amor de tus hijos. ¿Lo dejas ir? Perfecto. Y en tu mente solamente recordarás lo hermoso, la experiencia hermosa que hayas tenido con tus hijos, en sus nacimientos, en el nacimiento de tus sobrinos, si tú así lo consideras. Lo demás ya no te causa dolor a partir de este momento. Y por último, Rosalía, quiero que pidas en este momento que se hagan presentes las energías que están dentro de esta casa. Búscalas. Sácalas desde donde estén. Quiero que las traigas aquí. Quiero que me vayas diciendo, visualiza la casa de tu mamá, camina en todos los rincones, en todos los lugares, y quiero que me digas en dónde ves esa oscuridad. ¿Qué es lo que ves? ¿No ves nada? ¿Dónde está esa energía que te había tocado? ¿Era tu bebé? No. ¿Todos estaban en el cuarto de tu hermana? Sí. ¿Ahí hay algo más? Sí. Hay más. Entra. Quiero que me digas cómo los ves. Sombras. Diles que se hagan presentes y que se coloquen frente a ti, para que tú los puedas ver en la claridad. Se ven sombras. Ok, tú eres espíritu, me estás viendo las sombras, pero ellos te escuchan, porque ellos también están dentro de hipnosis. Si tú los ves, los puedes traer y los podemos entrar en hipnosis también, igual que tú. Pide que te muestren quién es el guía o el que manda en ese lugar. ¿Dónde están escondidos? ¿De dónde? ¿Están pegados en las paredes? Sí. Ahora, quiero que inhales profundamente. Inhala. Retén. 1, 2, 3. Exhala. Una vez más. Inhala. Retén. Y exhala. Una vez más. Inhala. Retén. Y exhala. Quiero que te pares en medio de la habitación y quiero que me digas qué sientes. Te observan. Ok. Tú sabes cómo se remueve un líquido dentro de una taza. Quiero
que te imagines que tu mano etérica se agranda y remueves todo lo que hay allí pegado en la habitación. Quiero que me digas si sientes frío, si sientes coraje, si sientes angustia. Frío. ¿Ves algunos ojos? ¿Ves algo más? Nada. Bueno, ok. Perfecto. ¿Tienes algo más que decirnos, Rosalía? Puedes caminar en los demás rincones de la habitación de tu mamá, en la sala, en el comedor, en el patio, en la azotea. Dime si sientes o ves algo. No ves nada. Ok. Perfecto. ¿Estás lista para regresar, Rosalía? ¿Estás tranquila? ¿Sientes que todo lo que tenías que liberar se liberó? Perfecto. Ok. A partir de este momento quiero que te relajes, y que empieces a sentir dentro de ti una energía purificadora. Y que todo lo que te molestaba se vaya y se aleje de ti. Voy a contar del 5 al 1 y vas a empezar a regresar. Y a partir de que yo cuente el 5, 4, tú empezarás a sentir el movimiento de tus articulaciones. Desde tus dedos de los pies hasta la punta del cabello. 4. Y a partir de que vayas regresando, vas a sentir un sentimiento de felicidad, de desahogo, de que has ganado mucho en esta vida. 3. Y a partir de que abras tus ojos, vas a recordar solo lo que tú desees recordar. Lo que te haya causado dolor, angustia, desesperación, no lo sentirás jamás. 2. Si tú tienes algún don, Rosalía, y te has estado negando a él, quiero que a partir de este momento tú decidas si lo quieres aceptar o quieres cerrar tus canales hacia esa percepción. Tú decides. Tú tienes tu libre albedrío. Inhala por última vez. 1. Exhala y abre tus ojos. Poco a poco. ¿Cómo te sientes? No te levantes, quédate allí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Sientes que te duele algo en tu cuerpo? ¿Todo está bien? Perfecto. Bueno. ¿Algo que te moleste? ¿Nada? Todo está bien. Perfecto. Bueno, pues estamos el día de hoy a 14 de noviembre del 2015 y estamos con Rosalía. Y pues ella nos dirá si desea que compartamos su video. No la vamos a presionar ahorita, fue una experiencia un poquito fuerte, pero bueno, le damos gracias por esta oportunidad. Yo soy Yoshi de Luz y me despido de ustedes. Namaste. ¿Listo? Perfecto. Cuando tú desees te puedes empezar a mover, no antes.